Las olas de calor extremas que se están viviendo en todo el planeta tienen un efecto directo en la economía mundial. Las altas temperaturas, debido al calentamiento global y el fenómeno de El Niño, disminuyen la productividad, aceleran el espiral de precios, dañan las cosechas, aumentan la mortalidad, reducen la inversión y erosionan el PIB de los países. Las olas de calor que estamos viviendo ya prácticamente en todo el mundo y en particular en Sudamérica, durante este último periodo hemos experimentado tanto en el norte de Chile, también en la parte norte y centro de Argentina, ciertas olas de calor invernales, pueden afectar la economía desde varios puntos de vista. El agrícola, el efecto tiene relación con que estas situaciones pueden generar perjuicios, ¿cierto?, en la productividad de los cultivos, en distintos propósitos, ¿cierto?, tantos cultivos invernales, normalmente cereales, producción de semillas, entre otras cosas, pero también a la fruticultura, generando, ¿cierto?, una disminución de la oferta y un aumento del precio que podría aumentar, ¿cierto?, actuar sinérgicamente, ¿verdad?, con esta situación inflacionaria de precios que se están viviendo prácticamente a nivel mundial. Las altas temperaturas nos imponen un costo, por ejemplo, en términos de salud. Entonces, en Estados Unidos tienes, por ejemplo, unas estimaciones de que alrededor de $1.000 millones nos va a costar cada verano en costos de salud. $1.000 millones. En inglés eso es $1 billón. Esto porque hay más visitas a la emergencia. Por ejemplo, hay 235,000 más visitas a los centros de emergencia, 56,000 admisiones a hospitales adicionales cada verano, etc. Y bueno, esto va sumando, entonces te tiene un costo, ¿no es cierto? Bueno, ese es un lado malo de las altas temperaturas. Pero también hay un lado positivo. Ojo, turismo. Los países que estamos al norte, como Estados Unidos, Canadá, etcétera, reciben un influjo positivo de visitantes porque la gente le escapa al calor en el Mediterráneo, o le escapa al calor, ¿no es cierto?, cerca al Ecuador, entonces se mueve más al norte. Es urgente repensar las ciudades porque tenemos un panorama y datos muy concretos. En la ciudad de Buenos Aires teníamos en la década del 80, hasta toda la década del 80, 4 eventos con 1 grado centígrados y hoy tenemos un evento al año. En Chile, la situación de desertificación avanza hacia la capital, Santiago. Entonces, estos son datos muy concretos dados por organismos de cada país, organismos e instituciones de estos países, de Argentina y de Chile. Hay cosas, digamos, sectores, industrias en la economía que representan un costo adicional para el bolsillo del ciudadano. Número 1, hay costos de salud. Número 2, tienes que tener tu aire acondicionado funcionando todo el tiempo y a la máxima velocidad o a la máxima intensidad, y por lo tanto eso significa un costo para ti, para el bolsillo. Pero puede esto ir más allá incluso. Las altas temperaturas te afectan a algunos sectores agrícolas, no todos, hay efectos positivos en algunos sectores agrícolas, pero en algunos tipos de producción, en algunos granos, por ejemplo, las altas temperaturas hacen que esa producción agrícola no rinda, no dé, no funcione. Y entonces las compañías, los granjeros que contratan mano de obra, pues dejan de contratarlos. Entonces tienes un efecto también por el lado del empleo. Las fábricas, por ejemplo, hay muchas fábricas que trabajan en estos warehouses, en estas pabellones grandes donde se pone muy caliente y tienen que hacer un costo tremendo de aire acondicionado, y en algún momento podrán decir, ¿sabes qué? Me sale muy caro producir ahora por el calor, así que dejo de producir en el verano, y eso significa que la gente pierde empleo. América Latina no queda fuera de las consecuencias del cambio climático. El calentamiento global está afectando el crecimiento económico, el comercio y el capital humano de los países, además de incrementar la desigualdad. Los pobres son quienes están más expuestos a los riesgos climáticos. Un estudio reciente reveló que las mujeres indígenas en Chile se vieron perjudicadas por la ola de sequía más larga de la historia. La falta de lluvias provocó que no pueden cosechar lo habitual y dediquen más tiempo en ir a buscar agua a ríos lejanos. Si los países de la región no toman medidas para adaptarse al cambio climático, un 16% del PIB se podría ver afectado, siendo Brasil, México, Colombia y Venezuela los más perjudicados.
Actualmente hay macroestudios que han determinado que aproximadamente por cada aumento en 1 grado de la temperatura media global, la productividad agrícola podría verse mermada entre un 4 y un 8% aproximadamente, que es bastante teniendo en consideración la tasa de aumento de esto que se conoce como anomalía de temperatura, es decir, la cantidad de grados Celsius por sobre la temperatura media del periodo preindustrial, ¿verdad? Y teniendo en consideración también el aumento poblacional y que tiene de la mano un aumento por la demanda de alimentos, y actualmente no solamente calorías, ¿no? Sino que también de alimentos, ojalá de buena calidad y que sean nutritivos, se genera una situación bastante complicada, ¿no? Es decir, aumento de temperatura, disminución de la productividad agrícola en consecuencia, en un contexto de un aumento de la demanda por alimentos. Nosotros en Latinoamérica estamos un poco atrasados con respecto a las acciones públicas. Creo que hay conciencia y que hay grupos desde las universidades y asociaciones intermedias que sí se preocupan y que han logrado una concientización y generar y estimular y mucho activismo en la materia. Pero desde lo público no. Desde lo público, cementar sigue siendo una posibilidad, ¿no? Una acción concreta de gobierno. Y la verdad que cementar está en contra del interés más importante, que es sostener la vida. Porque ¿qué es una ciudad verde? Una ciudad verde es una ciudad donde convive la naturaleza, el espacio construido que nos contiene a nosotros y la naturaleza. Nosotros tenemos que convivir con la naturaleza. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo para mitigar los efectos del cambio climático y adoptar políticas que permitan adaptarnos a las consecuencias que ya se están viendo en nuestro planeta. Los gobiernos deberán generar acciones para reducir los efectos extremos de olas de calor que ya se están sintiendo en todo el mundo. Hay que repensar la ciudad y el funcionamiento de la ciudad para prepararse para esta situación en el verano. En el invierno es la época de prepararnos. ¿Cómo podemos hacer? Con medidas que tengan que ver con el funcionamiento de la ciudad y con medidas concretas para modificar el diseño de nuestras ciudades, para aportar una infraestructura que estas ciudades no tienen. Si tenemos recursos naturales que pueden ayudar a la producción de cosas que los países en los que hay mucho calor necesitan. Entonces, una cosa que, por ejemplo, lo está pensando Argentina, la está pensando Chile, la está pensando Bolivia, es la producción de litio, porque el litio va a las baterías y estas baterías son usadas para todo tipo de cosas, incluidos refrigerantes. Tenemos mucho bosque, mucho recurso natural en Latinoamérica y esto puede ayudar a gente que decida pasarse un tiempo de hacer turismo en algunos lugares en los que no se ponga muy caliente. Los métodos, ¿cierto?, para poder mitigar estos efectos dependen un poco de cuál es el efecto que podría tener esta ola de calor sobre el cultivo. Asegurarse de alguna manera, siempre y cuando esto sea posible, ¿verdad?, de regar o generar humedad en el entorno, va a tener un impacto bastante positivo, que la energía invierte en evaporar agua y no en aumentar la temperatura, y eso mantiene la superficie más fría. Otras maneras que se han investigado para poder minimizar estos efectos, mitigar estos efectos, ¿verdad?, es este concepto de agricultura protegida, bien, que es mucho más aplicable a cultivos más bien intensivos y en menores superficies, como por ejemplo el uso de mallas, que lo que hacen es disminuir la incidencia de radiación y de esta manera el calentamiento también de la superficie. En las ciudades, concretamente, lo que se pueden hacer son corredores verdes, aumentar la superficie absorbente, disminuir la cantidad de cemento en las plazas, en las veredas cada vez son más anchas, con más cemento, no hay que generar corredores verdes con árboles, generar también la presencia de agua, porque el agua mitiga el efecto del calentamiento. También generar parques de bolsillo. Yo llamo parques de bolsillos a pequeños parques dentro de la ciudad que pueden gestionarse también a escala barrial, comunitaria, el mantenimiento, y eso favorece la apropiación también de ese espacio verde, y generar allí un oasis o una especie de remanso dentro de lo que es la selva cementada, ¿no?
Poner límites al calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados es vital para reducir los riesgos en una región que ya está enfrentando consecuencias económicas y sociales para su desarrollo sostenible.